Buenas tardes, chicos. Un nuevo teorema, el teorema de Cauchy, que es una generalización del teorema del valor medio, y dice lo siguiente, y ya veis que el principio es igual que el teorema de Lagrange, que el teorema de Rolle. Nos dice siempre que si dos funciones f y g son continuas en un cerrado AB y derivables en un abierto AB, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo AB, tal que ocurre lo siguiente, que el valor de f en los extremos de AB partido por el valor de g en los extremos de AB es igual a la derivada de f partido por la derivada de g en el punto C, es decir, en el famoso punto C. Y esto puede ocurrir siempre que g menos a no sea cero para que esto no se haga infinito y que la derivada no sea nula por el mismo motivo, para que no se haga que algo partido por cero sea infinito. Bueno, dicho esto, un ejemplo muy sencillo. La verdad es que he encontrado muy pocos ejercicios sobre el teorema, pero bueno, vamos a verlo para que veáis que se puede hacer y no es complicado. Nos dice que si se pueden aplicar esta función en ese intervalo si cumple el teorema de Cauchy. Bueno, lo que nos dice es que, primero, deriva continua, y aquí derivable. Bueno, tanto la g como la f son polinomios y son continuos en todo R y derivables también en todo R. No existe ningún punto que no esté definido en la función, tanto para positivos, negativos, o sea que desde menos infinito a infinito, la función tiene imagen, tiene límite, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, lo es en todo R y lo es en todo R. Bueno, visto lo primero, vamos a ver lo segundo, que existe un punto C tal que vamos a hallar f de A, f de B, g de A, g de B. F de A es, en nuestro caso, esto sería A y esto B, sería f de 0, es igual 0 más 3, 3. F de B, que será f. Sustituyendo la x por un 2, 2 más 3, 5. Ahora, g de A, que es lo mismo que g de 0, es 0, y g de B es igual a g de 2, que es decir, 2 al cubo, que es 2 al cubo, que es 8. Bueno, pongamos aquí mismo. F de B menos f de A. F de B, 5. Menos f de A, 3. Partido por g de B. G de B, que es 8. Menos g de A, que es 0, dice que es igual a f' de C partido g' de C. Pues bueno, ya que nos pide las derivadas, pues las hacemos. F' de x es igual, la derivada de x es 1 y la de la constante un 0, luego esto es 1. G' de x es 3x cuadrado. Ahora bien, nos piden en el punto C, pues sustituyamos la x por una c. F de C dice que va de 1, sea cual sea el valor de la x. Pues bueno, pues un 1. Y la g', cuando la x vale c, sale 3c cuadrado. Así que esto lo puedo igualar a f, que es 1, partido 3c cuadrado. Es decir, poniéndolo ya, 1 partido
3c cuadrado es igual 5 menos 3, 2, partido por 8 es un cuarto. Bueno, multiplicando en cruz, tengo que 3c cuadrado es igual a 4. Así que nuestra c cuadrado es igual a 4 tercios. Así que nuestra c es igual a 4 tercios, es decir, a 2 partido raíz de 3. Bueno, nos dice que comprobemos siempre, esto es importante comprobarlo, que g de A es distinto de g de B. G de A, 0 y 8 son distintas. Es decir, g de A distinto de g de B. Y que la derivada de g en el punto C sea distinta de 0. G' con C 2 tercios vamos a sustituir. G' de 2 partido raíz de 3 es igual a 3 y ahora 2 partido raíz de 3 al cuadrado. Elevando todo al cuadrado, este se va con este y es igual a 4. Con lo cual se cumple también la siguiente condición, de que la g' de C es distinta de 0. Y esto es sencillamente lo que es el teorema de Cauchy. Lo único que nos viene a decir el teorema de Cauchy es que si en esta expresión imaginemos que vale, sustituimos todo esto, que es un número, lo ponemos por alfa, resulta que la f' de C es alfa veces la g' de C. Es decir, que las pendientes de las rectas tangentes son un múltiplo alfa de la otra. Es lo único que quiere decir el teorema. Y con esto, chicos, nos vemos en la nube hasta un nuevo teorema que se llamará el teorema fundamental del cálculo. Muy interesante. Bueno, decir